que uno entendía que eso era una desconsideración. Usted pedirle a un presidente de la República que vaya al local del partido opositor. Todos tienen propuesta que la van a llevar ahora a las discusiones del CES. Porque para las próximas elecciones del 2028, el candidato presidencial que no ofrezca una visión clara y una seguridad de que va a combatir el incontenible problema de la inmigración haitiana a la República Dominicana no va a ganar. Muy buenos días, jueves, quizá uno de los días más hermosos de la semana, porque es previernes. Jueves 15 de mayo, señores, 15 de mayo ya, se fue la mitad del año ya prácticamente, se ha ido. Increíblemente, en estos días estábamos celebrando la Navidad y ya estamos en el mes de mayo. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan cada día en este programa que cada día escribe una página de información, de contenido, de opinión y de noticias. Buenos días, José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maxi Manzueta y Roberto Monclús. Buenos días, mis compañeros y camaradas de batalla. Aquí todos contentos, felices, sobre todo por ese resplandeciente color que trae hoy Maximiliana Manzueta. Así se propuso impresionar a todo el mundo. Los colores del matutino. Y sobre todo en un jueves lluvioso. O sea que yo pienso que está perfecto el color. Hemos de tener la oportunidad de encontrarnos nueva vez con todos ustedes. Los colores del matutino, compadre. 2 horas de información, de análisis y comentarios de los temas más importantes para nuestro país y para el mundo. Buenos días a todos, compañeros. Miren, vámonos de una vez con la agenda del presidente, porque hoy tenemos 2 invitados. 2 invitados, como es Danilo Díaz, que estará en la primera entrega de la entrevista central, miembro del comité político del PLD y diputado nacional, y además representante técnico electoral ante la Junta Central Electoral. Es un trabuco de funcionario dentro del PLD. Danilo Díaz. En la segunda hora, por supuesto, en la segunda entrega de este día, tendremos nada más y nada menos que a Juan Ubiere. Juan Ubiere, el emblemático camarada de 1000 batallas, un hombre difícil de entender. Y estará con nosotros aquí en el día de hoy. Así es que bueno, ya ustedes saben, señores, no se pueden despegar. El presidente de la República, gracias Jorgito desde Palacio, que nos envía la agenda del presidente para hoy, jueves 15 de mayo. El presidente estará en la provincia de Espaillat. Encabezará varios actos por el Día del Agricultor, José Tomás. Además, eso va a estar llevándose a cabo en el Club Recreativo de Moca. De Espaillat, de la zona del Cibao, el presidente se mueve para la zona sur, a San Cristóbal. A las 4 de la tarde el mandatario presidirá el acto del programa El Gobierno Contigo, que es una de las nuevas iniciativas gubernamentales para compenetrarse con las necesidades del barrio y del pueblo. Estará en San Cristóbal, allá compartiendo con la gente y la comunidad. Así es que esa es la agenda del presidente, por lo menos la agenda pública que comparte el despacho de presidencia de la República. Y de inmediato vámonos con la portada. Así es, usted tiene que marcar www.sumundodigital.com, el diario digital de Multimedios Su Mundo, y ahí tenemos la portada. En las globales, Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes detenidos en los Estados Unidos. Los señores, y a propósito de ese gran encuentro entre líderes, el día de ayer, líderes dominicanos forjan política de Estado unificada ante crisis haitiana. Dentro de esos 4 puntos está crear espacios de trabajo permanente entre el gobierno y expresidentes, convocar el Consejo Económico Social, promover informes periódicos a los ex jefes de Estado e impulsar una política de exterior unificada. Bueno, y lo dijo ayer acá que se iba a negociar, y así es. Antonio Marte levanta el llamado a paro luego de negociar con el gobierno, mientras que Fenatrano mantiene la protesta. Viajes sin visado. Diputados aprueban acuerdo entre RD y Kazajistán.
Ismael Reyes, presidente del PDI y de Multimedios Su Mundo, aplaude el encuentro histórico entre Luis Abinader y los expresidentes. Comisión aprueba no hacer cambios a la cesantía en reforma al Código Laboral. Y el COE mantiene o emite alerta verde para 8 provincias por lluvias y posibles inundaciones. Y amanecimos con lluvia. www.sumundodigital.com. Ahí encontrará todas estas y otras importantes informaciones. Y también usted puede acceder a toda la multiplicidad de canales donde nos puede sintonizar en el 101, el 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altiz, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom y el 647 de Fire TV Stick. Además también tenemos disponibles 190 sistemas de cables en las provincias. Elevo la voz para que ese sonido no me interrumpa. En el satélite EUTEL para todo el continente americano, el satélite Intelsat para todo el mundo. No hay razón para que usted esté desconectado de Multimedios Su Mundo, porque también puede acceder a todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La nena, la nena. Se pone nerviosa cuando ve Su Mundo FM, con una playlist tropicalizadísima, boleros, baladas, bachata, merengue, estos dos últimos géneros intangibles, tesoros intangibles de la humanidad, según la UNESCO. Usted puede pues sintonizarnos, descargue nuestra app, pero también si usted se mueve de su hogar en este momento, puede pues escucharnos a través de nuestra aplicación Su Mundo FM. Ven, va contigo a donde quieras que vayas. Y también si usted quiere, está usando un dispositivo, no importa si es qué tipo, qué marca o qué tecnología, puedes a través de www.sumundo.com continuar con esta cobertura en vivo, esta transmisión, mejor dicho, en vivo en el formato streaming. Bueno, ahí estamos, todas las vías de la plataforma y unas 200 cableras que nos redistribuyen a nivel nacional, a nivel de la geografía nacional, estas transmisiones de Multimedios Su Mundo y en particular el matutino Su Mundo. Miren, ayer pues se dieron las honras fúnebres al presidente Pepe Mujica, muy aclamado, aplaudido, victoriado, ese gigante de Latinoamérica, de la honestidad, de la ética, de la moral, del ejercicio al más alto nivel, de la responsabilidad del primer ciudadano entre sus iguales, como es el presidente de una nación que dirigió Uruguay, recibió la mano de Tabaré Vázquez, la presidencia, y luego cuando concluyó se la pasó también de nuevo a Tabaré Vázquez, los presidentes de cortes liberales, progresistas y que venían de la izquierda, del marxismo, pero que decidieron apostar por la democracia y dirigen Uruguay, que es un país pequeño dentro de los gigantes que tiene al lado. Claro. Pero caben como 4 repúblicas dominicanas dentro. Sin problema. Pequeñito. Y queda patio. Sí, pero que él está arropado por Brasil Sí. encima y Argentina más abajo, países gigantes, y entonces dice el pequeño país de Uruguay, pero es más grande 4 veces que República Dominicana. Pero Entonces, qué belleza. y además tiene tasa cero de desempleo prácticamente, y es un país que va realmente en uno de los países más equilibrados en materia de equidad social. Y además dio un ejemplo de que es una falsía el combate al narcotráfico. Liberó el consumo de drogas, en particular la marihuana, el mismo Estado la vende, y el que quiera puede sembrar su jardín, unas cuantas matas y no pasa nada. Controla la delincuencia y El controla cannabis, a los ¿no? delincuentes. Usan mucho el mate. Mire qué Sí. maravilloso el despido de Bello. ¿Mm? Bello. Pepe, Y hermosísimo. qué Ritual. orden, ¿eh? Mira lo organizado yo- que se ve sí, eso. y yo pienso que fueron unas honras fúnebres muy
muy adecuadas a su grandeza, a lo que fue él como jefe de Estado, lo que fue él como político, porque simbolizó lo más puro, lo más limpio de la política. Demostró que es posible dirigir un país, es posible dirigir por el Estado, pasar por el Estado y mantener los valores de ética, de moral, de transparencia, de responsabilidad, de sensibilidad social que caracterizaron a José Pepe Mujica, y por eso precisamente el pueblo de Uruguay se volcó para darle este meritísimo homenaje de despedida física, porque uno está seguro de que por muchos años en las mentes de todos los uruguayos permanecerá el recuerdo de este gobierno ejemplar, de este talante de político que perdió Uruguay. Así es. Definitivamente, me encanta eso. Mira cómo se ve. Hermosísimo. Lo que no he podido contactar es si realmente dónde será sepultado. Ayer hablaba en un chat que tenemos, un grupo de comunicadores y periodistas latinoamericanos que coincidimos hace un tiempo en Israel, y mantenemos ese chat donde están de todos los países de la región, y yo no me acordaba exactamente cuál de los compañeros que están ahí en ese chat es de Uruguay. Estaba tratando de conseguir ese contacto para hacer algún tipo de reporte y eso. Si finalmente van a complacer a Pepe Mujica en su pedido de que sea sepultado al lado de su casa. O sea, no desconozco el dato, pero más adelante, en lo que transcurrimos el programa, pudiéramos tener la información precisa. De todos modos, gran despedida, Pepe Mujica, una despedida como se lo merece, de un hombre lleno de dignidad que nos hace sentir orgullosos a cada uno de los latinoamericanos, porque Latinoamérica es una extensión social, cultural, lingüística y política. Bueno, señores, viniendo al patio, Don Cruz. La historia. Sí, qué bonito eso. Uruguay tiene 3 o 4 millones de habitantes. Y cuando miramos esas imágenes, recuerdo el entierro, los 3 últimos entierros de los 3 grandes líderes de masa que Graimer hablabas tú antes de ayer o en la víspera. Bosch murió primero, José Francisco Peña Gómez después, y el último fue el chamán de la política dominicana, entre comillas, padre de la democracia, pero cuestionable, pero también el más tramposo político dominicano. Entonces, Joaquín Balaguer. Qué organizado es Uruguay, ¿eh? Es un país de Europa organizado. Latinoamérica. Aquí fue una chercha, un libertinaje, una enana dándole trompada a uno de que no se le pegaran al féretro de Joaquín Balaguer. Salió 1 de la tarde, si no me falla la memoria, y todavía eran las 9 de la noche. Y ¿cómo se llama? El que cuida, administra el Camposanto, tiene un nombre que ahora se me olvida, ¿no? Entonces ese señor se quería ir para su casa. El Zacatecas decía, por favor, pero traigan ese cadáver que ya se están rompiendo los parámetros, se están rompiendo los parámetros. Hubo un funcionario de una de las gente de Balaguer, creo que fue Quique Antún, que apareció en el video con el bolsillo de atrás virado porque le sacaron la cartera, entonces le dejaron la tela del bolsillo. Quería poner esa nota de color que organizado. Haciendo la cobertura continua, salimos a las 2 menos 15 minutos de la madrugada del hospital, del cementerio Cristo. Eso fue terrible. Tiene un récord Guinness, dicen que es el entierro más largo. Sí, pero tú recuerdas por qué fue. En tiempo. Es que los acólitos, esos fanáticos, miembros del Partido Reformista, esa gente que siempre medraba alrededor del Partido Reformista, entendían que estaban llevando el cortejo fúnebre muy rápido y que eso era un irrespeto. ¿Tú recuerdas quién dirigió la ruta? ¿Quién dirigió la ruta para entonces? Bueno, ahí estaba uno que le dicen Funda. Funda vociferaba, sí, Pepe Goico, perfecto. Fue caótico. Y fue el primero que se paró
de manera tajante Sí, sí. y dijo que a su líder no lo podían llevar como caña para el ingenio, que Así había es. que llevarlo lentamente. Y esos señores iba como un suero de miel de abeja. Y entonces alrededor de la 1 de la mañana estábamos sepultando Sí. a Balaguer. Cuando yo veo lo de Pepe Mojica y ustedes conversan sobre lo ocurrido con el doctor Joaquín Balaguer, señores, recuerdo también a aquellas personas que hicieron su agosto, esos atracadores que despojaron a cantidades de personas que salieron a la 1 y 2 de la madrugada del cementerio, luego de dar cristiana sepultura a el doctor Joaquín Balaguer. Y recuerden que la ley lo estipula claramente, que después de las 5 de la tarde no puede haber ningún tipo de entierro en los Campos Santos, porque la ley está... Sí, Perfecto. eso es ahí. cierto. Eso es cierto. Gran Sí. encuentro Sí, pero entre líderes. así es, Ana Daisy. Histórico. Presi- Histórico. Señores, Juntar a los presidentes, señores, eso es una tarea difícil. Lo más próximo que tuvimos fue en el 94. Sí. Y no fue así. Se iba a partir no el fue país. así, no. No fue así. No. Lo más próximo. No, Bueno, Sí, pero sí, uno sí, no sí. pasó No presidente. invitaron a Jorge Blanco, Eh, que estaba vivo. Ah, no lo invitaron. no, porque Él no lo era más parte próximo, de- Oye, porque ese encuentro del 94 no era con expresidentes, era con los que están Sí. involucrados en En un el Sí, fraude. pero yo soy Crisis disruptivo y además postelectoral. que él fue una trampa que le hicieron a mi líder Peña Pero es Gómez. otra Entonces, cosa, mi eso hermano. Tú no, te decides ya. por- No, históricamente eso no es un referente, Pero que lo 1994. más Este sí próximo es un que tuvimos- referente. Oye, Sí. oye, pero ven acá, sácate los tapones. Es que son análisis diferentes. Comienza a los ver que la- estamos comienza a ver la haciendo. formalidad. Señores, Oye, Vamos a ver los oye, mandatarios. Lo más próximo que hemos tenido de juntar líderes en una misma mesa fue en el 94 Sí. y era porque se iba a partir el país en una desgracia social. Claro. Entonces, por eso es que esto es grande. Este Claro. encuentro es Sí, trascendental. Juntar al liderazgo político a ese nivel realmente es un hecho sin precedentes Sí, es verdad. que para mí da inicio a las nuevas generaciones de cómo se puede dirigir en diferencia y en civilización al mismo tiempo. Madurez Sí. política Es- es lo que estamos sí, viendo aquí sí. realmente. Tú lograr eso, que se lograra eso, que yo lo digo y lo mantengo, yo era una de las que dudaba mucho que eso se diera, y aquí lo dije en varias ocasiones en el programa, pero lograr eso, de verdad que marca un hito en la historia, y qué bueno que sí, que se sentaron, que dialogaron, que comenzamos ya una nueva historia en República Dominicana, porque eso hay que contarlo. Claro, el día de ayer va a quedar marcado en la historiografía política de la República Dominicana como uno de esos puntos destellantes, porque como ustedes bien dicen, era impensable reunir a un presidente en funciones con los 3 expresidentes vivos. Eso fue lo que aconteció ayer. Datos importantes, señores, imposible hacer llegar a Leonel Fernández puntual a un evento, a Y una llegó cita. puntual. Ayer fue el primero en llegar. Ayer fue el primero. Esa era la primera señal de que iba a ser exitoso ese encuentro. Fue el primero en llegar, le siguió Danilo Medina, después Hipólito. Hipólito Mejía, fue el último. Hipólito Mejía, que es el más puntual de todos, y después llegó Danilo Medina. No sé si se fijaron, todos vestidos de azul. Sí. Así es. Todos vestidos de azul, que en la psicología del color significa fortaleza, confianza, seguridad, autoridad, pero también inteligencia, eficiencia, reflexión, confianza y comunicación, Ajá. que fue lo que hubo Y la ahí corbata ayer. del La corbata león, ¿qué roja, significa? la corbata del león Fuerza. refleja fuerza, pero no es el rojo que refleja fuerza, porque es un rojo vino. Entonces el poder y la fuerza está más bien vinculada con el rojo tipo chino, como el que usa Donald Trump. Bueno, 4 puntos Sí. se llegaron Sí. a acuerdos Me en encanta. el día de ayer, por lo menos 4 puntos de cara al público, de cara a la opinión pública, porque ahí se revelaron informaciones muy sensitivas, muy sensibles, y algo increíble en estos 4 puntos. Primero, llevar una agenda conjunta de cara a los organismos internacionales. Sí. Eso es fundamental. Claro. Porque nosotros como país estamos fragmentados interiormente respecto de la situación haitiana. Inclusive hay gente de nuestro país que conspira contra el país respecto de ese problema haitiano. Pero toda la vida, por eso es que ha llegado ahí el problema. Por eso que ha llegado ahí. Entonces, ese fue uno de los puntos. Afinar
lo que se llama unificación de criterios frente a la comunidad internacional. Pero algo todavía más importante para mí, que fue que van a llevar el tema al CES, obviamente se esperaba eso, pero que los 4 van a estar presentes en el CES, por lo menos supongo yo, en la primera reunión. Las discusiones se van a llevar al CES con ellos y sus equipos ahora, que es muy importante. Muy importante. Ahí es que el verbo soldar a mí se me complica, porque no me acuerdo bien, ¿se suelda o solda ahí? De manera definitiva. Se suelda. Se suelda, ¿verdad? Sí, pero lo importante es eso, lo que ustedes advierten, todo el mundo estaba planteando y estábamos de acuerdo en que esa discusión debía ser llevada en el seno del Consejo Económico y Social, porque es un organismo consultivo del Estado y además es un organismo constitucional. Y ahí es donde deben ser debatidos los grandes temas, por ejemplo, los pactos. El pacto educativo fue discutido ahí, el pacto eléctrico fue discutido ahí, el pacto fiscal, ustedes saben lo que pasó, que el presidente de la República sometió una reforma al Congreso Nacional obviando ese mandato de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que disponía que esos 3 grandes pactos debían ser discutidos en el Consejo Económico y Social. En este caso se han puesto de acuerdo para que ese debate, esa discusión, que es una discusión de Estado, porque el tema haitiano, la desbordante inmigración haitiana es un tema país, es un tema del Estado y el Estado somos todos. Y entonces no podía sustraerse la oposición política y eso fue lo que pasó ayer. Por eso es que hablamos de que es un día histórico ayer. Miércoles 14 de mayo del 2025 deberá aparecer en la historiografía política de la República Dominicana. Y sobre todo con ese mensaje tan positivo, esa unificación, los expresidentes que envían un gran mensaje, señores, a los organismos internacionales, esos organismos que han atacado a la República Dominicana. Miren cómo los exmandatarios dejaron a un lado el banderío político y pusieron por encima lo que es la soberanía de la nación dominicana. ¿Vieron otro detalle? Perdón, Roberto, ¿vieron otro detalle? Señores, estaba el presidente de la República, que no era un acto oficial como tal, ¿verdad? Como las actividades comunes y corrientes que desarrolla como jefe de Estado, pero los recibieron a todos con honores militares de estilo. Sí. O sea, Luis Abinader cuidó tanto los detalles y elevó tanto la estatura de los expresidentes que prefirieron que hubiera honores militares de estilo para que hubiera ninguna diferencia. Sí, muy excelente. Como tú dices, es una fecha histórica. Se reunieron los líderes, los máximos líderes, expresidente de la República. Una vez dijo Danilo Medina lo siguiente, que si no se interrumpiera el proceso constitucional que establece la Constitución de que los mandatos fueran de cuatro años o un periodo de 4 años gubernamental y no existiera la reelección presidencial, me gustó mucho esa aritmética matemática, 25 dominicanos en un siglo fueran presidente de la República, pero que el germen pernicioso, dicen en el sur, de donde Raimer Méndez, entonces siempre te provoca que tú te reelijas y te conviertas pues en un dictador ilustrado o civil en la República Dominicana. Perdón, muy buena señal lo que quiero decir, pero hace falta algo. Tú sabes, Monclús, que esa parte que tú dices, cuando uno revisa así de memoria rápido, ¿cuántas constituciones reales hemos tenido? Sí. Después de la fundada en el 1844, el 6 de noviembre, creo que la única otra constitución real nueva es la de Juan Bosch en 1863. En la de 1963. Exacto. Luego viene la de Juan Bosch. En el, 100 años después, prácticamente, 1962, que es la nueva constitución. Y la del 2010 del presidente Fernández. Después todas las otras son remiendos. Son parches. Para la reelección. Claro. Sí, en su mayoría. Con el tema de Ajustarla a los beneficios del mandatario de turno. Entonces, porque la última, luego la que se hizo de Danilo Medina,
solo fue para él poderse postular. Y lo Claro. intentó 2 veces. Sí. La del Y la- 15. y la del 15 Hipólito, Esa fue la décimo. del 2015, que fue previo un acuerdo ¿Y la de Hipólito? del comité político. Entonces hubo una reforma anterior, que fue la de Hipólito Mejía, que la promovió a contrapelo, en contra de todos las Y por eso recomendaciones perdió. que tuvo, y por eso perdió. Por eso perdió, porque pudo haber sido presidente luego. No, ¿verdad? él perdió por la crisis financiera y Entonces, bancaria. sí, el una arroz, suma la de habichuela, factores. la habichuela, el plátano y el huevo. Dice Guido Gómez Mazara que fueron los que hicieron Porque la calle estaba dura, fue que perdió. Una suma de no, factores. no, 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 no. Claro, Un malo sector, menos. un sector que se encargó de llevarle la tasa cambiaria a niveles insospechados. Hubo un sector, inclusive dentro del Partido Revolucionario. Pero que eso Graimer lo sabe, hubo en que no solo fue la contra, crisis de sobre Benítez. todo un sector de Santiago. Él lo sabe, pero que Hipólito manejó esa situación mal Pero porque miren. él enfrentó a los agentes de cambio en una A todo el reunión mundo. en el 15º piso. ¿Quieres que te dé detalle del Banco Central? Y yo escuché la voz de Lois Malcún diciendo, el presidente quiere que bajen la tasa. A los agentes de cambio no se le habla así. Sí, pero No que- se le impone. No se le impone eso ¿Y así qué a los lideraba el banqueros. grupo de Santiago? A ese grupo de Santiago él no le podía trazar pauta, por mejor que lo trataran con paño de seda. Ese grupo de Santiago lo lideraba un líder que ya está muerto y cuyo nombre no voy a mencionar. Y además- Que fue uno de los más coherentes en el Partido Revolucionario Dominicano en Vamos. contra de la Pero revolución. El yo quisiera presidente ha terminar. sido muy inteligente. Antes de que tú... termina. Sí, adelante. Graimer es inteligente. Yo tenía una gurrupela Sí, en la que en me tren asistió. auxilio. Claro, para Todo- ayudar. del hecho histórico, La garrapela, del efeméride Gurrupela era histórico. otro, era otro lado. Garrapela. Garrapela. Garrapela, no gurrupela. Miren, y entonces, lo que yo iba a decir, todo está muy bonito, como dijo aquí Antonio Marte, si viene el líder de una de las bandas, le damos hasta besitos. Todo eso está muy bien. Hipólito siendo Hipólito, de hipócrita, al ladito de Lionel, y eso que él no quiere saber de Silbando. Leonito. Pero lo que yo quiero decir, hasta que no se diga y se ejecute un plan de carnetización, oigan bien, de no naturalización, de documentar aquí con un ID que identifique que una mano de obra transitoria, que es un paso transitorio de esa inmigración ilegal haitiana, pero importante para nuestro aparato productivo, todo eso será fotografía, retórica, importante para entretenernos. Ya las agencias, o sea, las ONGs más importantes de República Dominicana, dicen que sin un plan de esa naturaleza, todo eso es como asistir a la puesta en circulación de un libro o la inauguración de una colectiva en la Galería de Arte Sí, Moderno. pero por algo se inicia, Moclus, por algo No, se inicia, pero perdón. porque muchas personas estaban apostando a que fuera un fracaso ese gran encuentro. No, de ¿pero quién estaba presidentes. apostando a un fracaso? Muchísimas personas No. esperaban Sí, el sí, humo sí. negro. Inclusive Seguro. gente, Claro que inclusive sí. gente Claro que de, sí. de- de- verdad. no quería que Danilo fuera el encuentro. Claro, es verdad, Claro. por eso le recomendaron a Danilo que planteara que el encuentro fuera en el Partido de la Liberación Dominicana, que uno entendía que eso era una desconsideración. Como una Usted no- pedirle a un presidente de la República que vaya al local del partido opositor. No, y el presidente Abinader lo dijo al principio, si quieren que yo vaya Donde allá, sea. yo voy allá. Yo A la de Piñero, hecho, que fuera la El Piñero. presidente sigue siendo inteligente. de en hecho, este de caso. hecho, va a ir. Claro, De porque- hecho, va a coordinar una reunión en el PLD, en la Pero- Casa Nacional, y va Debe a coordinar ser. una reunión. Pero que ya lo No, hizo no, otra no. vez buscando una reforma fiscal. Sí, pero aparte de al eso, inicio señor. de su gobierno. Mira, él visitó el sede de Opción Democrática. Sí, él lo visitó todo. Lo vi visitar de Amplio. Frente Amplio. ¿Te lo recuerdas? Y donde este señor Fue aquí en la 27, ¿cómo se llamaba? El de Alianza País. Sí, Alianza País que tenía sí, sí. con Opción Democrática. Yo estaba ahí. Pero Vamos miren, a ver. hay un punto Maxi, interesante. Maxi, vamos a escuchar primero para que Adelante. lo mantenga el turno ahí. Sí, sí. La posición, la declaración de Homero Figueroa al salir del encuentro con los presidentes, que fue el encargado para decir a qué se llegó más o menos, los puntos posibles públicamente, y acompañado de los encargados de prensa y comunicaciones de los otros partidos de oposición. Vamos a ver. Hecho histórico sin precedentes en la vida democrática de la República Dominicana, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reunieron hoy por invitación del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, para abordar de manera franca, patriótica y unitaria la crisis que afecta a la vecina República de Haití y su impacto en la seguridad y en la economía.
La reunión tuvo una duración de 2 horas en la que el presidente Abinader, junto a los funcionarios designados, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, el ministro de Defensa Teniente General Onofre Fernández, el comandante general del Ejército Mayor General Jorge Camino, el director del DNI Luis Soto y el director general de Migración Vicealmirante Lee Ballester. Realizaron una presentación detallada sobre la situación internacional actual, la realidad de la frontera, los desafíos de seguridad y la dinámica migratoria. Además, estuvo presente el embajador dominicano ante la República de Haití, Farouk Miguel. Después de la presentación, el presidente Abinader sostuvo un encuentro privado con los 3 expresidentes en el que se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Como resultado... Bueno, ahí está, ¿verdad? Homero Figueroa, jefe de la comunicación de Palacio, y ha rodeado de Archival, que es el jefe de prensa de igual institución. Tiene a su vez al lado al vocero, portavoz del PLD, y también veo ahí a Joselito Félix, también del área de comunicación del... Héctor Olivo está ahí. Don Héctor Olivo, el emblemático Héctor Olivo. Y Natanael Concepción de la Fuerza del Pueblo. Concepción, que es los ojos, los oídos y la boca del presidente Leonel Fernández en materia de estos tipos de encuentros políticos. Y Omar Liriano, que es el secretario de prensa de la Fuerza del Pueblo. Así es decir, que es, digamos, una declaración conjunta de los equipos de prensa. ¿Y Polino no tiene vocero? El mismo del PRM. Claro. Porque es partidario. Elizabeth Mateo. Bueno, él tiene, Hipólito tiene un encargado de prensa que siempre ha sido Andrés Matos, Licho. Sí. Siempre ha sido el encargado de prensa de Hipólito Mejía. Malo, carajo. Uno extrañó, de verdad que ayer cuando vi la fotografía, me resultó chocante no ver ahí a Licho. Yo pensé que el vestido de negro, Natanael, era el vocero de Hipólito. Natanael es una de las figuras más cercanas a Leonel Fernández. Y sobre todo tiene un rol muy importante, en la Fundación Global. Es un estratega. Ya no tanto en la Fundación Global, porque él está en Fundación Global. De hecho, ahí es que surge y ahí es que lo detectan como talento. Y es delegado de la Junta Central Electoral. Exacto, también, eso es lo que te voy a decir. Tiene un rol es uno de los hombres más importantes al lado del presidente Leonel Fernández. Cuando usted ve a Natanael, usted puede decir, ahí está el presidente. Así es. Lo que le iba a decir ahorita es que para mí me pareció un acto de buena fe por parte del presidente y evidentemente te dice que sí hay un diálogo y que sí está interesado en que los expresidentes participen, y es uno de los puntos que se presentó ayer, lo que tiene que ver con la entrega periódica de todas las acciones que como gobierno se esté haciendo en el país. Entregarles informe a esos expresidentes todos los meses de todas las acciones, eso es buena voluntad, ¿oíste? Porque él, como jefe de todo lo que tiene que ver con este tema, no necesariamente tiene que entregarle en las manos a esos expresidentes lo que está haciendo como gobierno y como político. Sin plan de regulación no es un acto de buena fe. Está bien, pero que tú tienes que esperar que las cosas pasen, porque tú te quieres adelantar al futuro. Hipólito llevó a comenzamos, que es lo primero. Bueno, es la posición mía. Hipólito tiene una propuesta. Hipólito tiene una propuesta de regularización. Obviamente la que la lleven al CES, pero había anticipado que la iba a llevar. Ahora, como ya de acuerdo, craneado. Escuchar primero. Se del principio que no se iba a entrar en detalle, entonces dice, una propuesta. Claro, todos tienen propuestas. Recuerden que el PLD presentó una propuesta en una rueda de prensa que hicieron. Recuerden que la Fuerza del Pueblo igual ha presentado propuestas. Todos tienen propuestas que la van a llevar ahora a las discusiones del CES. Ahora es que inician las conversaciones para eso. Lo de ayer fue el anuncio. Yo creo que están perdiendo el tiempo. Sin un plan de regularización, eso no. Bueno, pero eso y eso no
esperar mucho. pero lo Podemos bueno esperar de mucho. esto Porque es que la economía dominicana depende mucho de la mano de obra tenemos que hacer haitiana, una legal pausa. o ilegal. Incluso. Entonces, sí, voy Vamos a terminar. vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero sin plan de regularización yo, es más, ahora mismo, en este segundo, yo no estoy muy esperanzado. Bueno, me gusta ese nivel Voy a escribir un optimismo Claro. invertido que tú tienes. Pero fue hoy que cambió de opinión porque no tenía esa Monclús, postura. Monclús, el plan de regularización que intentó el gobierno de Danilo, que gastamos más de 2.000 millones de la costilla tuya y de la costilla mía. Y mientras nosotros lo hacíamos gratuito, el gobierno de Haití, a través de su consulado, le cobraba un montón de dinero por cada papelito que pudiera gestionar. Claro. Entonces nosotros pagamos eso. Y aún así no se pudo regularizar y perdimos el tiempo. Y fue un fracaso. Un fracaso porque total. muchísimos haitianos residentes de República Dominicana que cualificaban para afiliarse al plan de regularización no fueron a hacerlo, señores. Entonces yo lo que sí pienso Ahora es- sí te digo, José Tomás, vamos a hacer un plan de regularización, está bien, pero los empresarios van a tener que rascarse los bolsillos. Pero claro que sí. Porque no es verdad que lo vamos a hacer gratis de nuevo, para que ellos tengan empleados organizados a y asumir Tú sabes que eso es responsabilidades, y quimérico. asumir- Tú sabes que eso es asumir quimérico. responsabilidades y Tú sabes que eso es además- quimérico, que los empresarios no van a poner ni un peso en el plan de regularización. Eso es facultad del Estado Dominicano. Pero usted digo, las Dejen su quimera. sanciones para los empleados, para los empleadores que violen. A que no ponen ni un peso, ni con Se va a coger el cartón, gobierno ni en con contra de los empresarios. nadie va a poner Pero un bueno, peso. pero en algún por momento Dios. tendrán que hacerlo, señores. Es un tema nación, es un tema país. Y por eso ustedes vieron que logramos reunir al presidente de la República con los 3 expresidentes vivos. ¿Por qué? Porque para las próximas elecciones del 2028, el candidato presidencial que no ofrezca una visión clara y una seguridad de que va a combatir el incontenible problema de la inmigración haitiana a la República Dominicana no va a ganar la presidencia Muy bien, de la vamos a una República. pausa, Va a ser señores. un tema decisivo en el debate electoral para las elecciones del 2028 y también para los legisladores. Roberto Monclús, que tú vas a ser candidato a diputado Vamos. independiente. Vamos a una pausa. Sí, pero no lo chantaje así tampoco. Vamos a una pausa. No, es que va a tener que tratar ese Gracias, tema. Graimer, gracias. Vamos a una pausa, retornamos en breve, tendremos en la primera entrevista central al diputado nacional y miembro del comité político Danilo Díaz y luego de él al empresario de transporte, sindicalista y agitador Juan Uribe. Ay, Dios mío. Aquí estamos en este jueves 15 de mayo, el matutino Su Mundo, y tenemos hoy en la entrevista central a un hombre que tiene una larga trayectoria y tiene muchos galones dentro de la dirección política del PLD, y un hombre que se la ha jugado en todas las batallas, Danilo Díaz, miembro del comité político, diputado nacional y representante técnico electoral y todas sus hierbas aromáticas en la Junta Central Electoral. Gracias por la invitación y amigos de ustedes. Yo siempre digo, cuando se trata así de staff que uno conoce ya hace bastante Sí, tiempo, uno se siente en familia. Así que gracias por la invitación. Muy bien, gracias Danilo. El encuentro de ayer, tenemos que comenzar por un hecho histórico que no lo habíamos visto en vida democrática de este país, que un presidente en ejercicio convoque a los otros presidentes vivos presentes y para llevar una agenda común. ¿Cómo lo abordaron ustedes en el PLD? Bueno, ese fue un tema de agenda. En la última reunión del comité político coincidió la propuesta pública que se había hecho. En el momento que se hizo se había mal formulado porque no había sido, digamos, una propuesta hecha con el interés de que participaran realmente las fuerzas vivas. Inicialmente hubo una sugerencia y además valoraciones y apreciaciones que evidentemente, más que una invitación, tenía connotaciones de desinterés, para no decir otra cosa. Y obviamente nosotros, dimos la respuesta que correspondimos porque ya ha habido
procesos anteriores donde se han hecho esfuerzos por tratar de unir las distintas fuerzas políticas que no habían tenido éxito, me habían dicho que no habían tenido un verdadero propósito y que uno se sintió instrumentalizado como partido de oposición, y entonces evidentemente teníamos el temor de que se repitiera la historia que se ha sucedido más de una vez. Y bueno, luego que se le dio el carácter, con digamos el rigor, el protocolo y con la formalidad, pues indudablemente nosotros ponderamos como partido que siempre estamos dispuestos a estar presentes en todo lo que tiene que ver con el interés del país. Y el tema migratorio es uno de los temas que es un tema país, que no debe politizarse. De hecho, una de las razones por las que este gobierno no ha tenido éxito y ha creado esta situación de alguna manera, porque tiene responsabilidad, no lo ha manejado correctamente. O sea, ¿en qué aspecto? No, en mucho, casi en todos los aspectos. O sea, el gobierno no ha tenido política migratoria, y si tú le quitas no el esfuerzo, digamos, cada vez que van a los organismos internacionales que reclaman la participación de los organismos internacionales, si tú le quitas eso después, lo que tiene que ver con la parte que te toca a ti, ¿verdad? Porque hay una parte, indudablemente, que el problema de Haití tiene un componente de lo que tú tienes que hacer como país, pero también hay que involucrar a la comunidad internacional. Y en eso siempre los gobiernos del PLD fueron coherentes, porque siempre reclamaron eso. Eso fue una política desde siempre, desde que el PLD estuvo en el poder. Reclamó eso. Obvio, hubo un manejo más adecuado en lo que fue las relaciones, la situación de estabilidad también de Haití era otra, pero también en el caso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que corresponden al periodo del presidente Medina, bueno, hubieron iniciativas muy concretas y específicas, como fue el plan de regularización, que es una medida, que ahora viene de nuevo. Sí, ¿Tiene alguna esperanza? Es uno de los instrumentos fundamentales. Okay. Pero a Danilo no le fue bien en el sentido del plan de regularización, pero antes de abordar ese tema. El cruzamiento de corrida, como que no nos fue bien. Claro que no. El resultado al final fue... No, porque oye, ¿qué pasa? El plan de regularización tú lo vas a implementar. El que tú no tengas todo el éxito que tú tengas, pero tú tienes que tener, es un instrumento permanente. ¿Cuál fue el resultado del primer intento? Bueno, que además se encontraron 7,000 y pico, casi 8,000 personas que cumplían con la condición de ser regularizable para ser residente. Sí, para ser residente, porque eran personas que tenían ya hijos, vínculos, casados con dominicanos, etcétera, y que cumplían. Porque en eso hay una confusión. Incluso escuché a mi amiga Consuelo acabar con el plan. Yo digo, pero que no puede ser. Eso fue un intento, es el esfuerzo más serio que se ha hecho en República Dominicana por tratar de regularizar justamente y normalizar. Pero ¿qué pasó también? No, pero también lo que no cumplían con esos documentos fueron regularizados, en que 260,000 y tanto. ¿En qué sentido? Con permiso de trabajo. O sea, bajo una condición específica que pudiera establecerse, porque una cosa es la residencia, porque cuando hablamos de regularizar no se trata de la residencia, se trata de normalizar su estatus en la República Dominicana, que puede ser con permiso de trabajo, porque hay una realidad, y en eso tenemos que estar claros. O sea, en los países que hacen frontera, evidentemente el país más pobre siempre van a migrar al que tiene más desarrollo, y siempre va a haber una comunidad de eso, histórica, porque que compartimos una isla para toda la vida. O sea que aquí, que haya una comunidad, cuando digo comunidad, presencia, va a ser absolutamente normal, porque es lo que pasa entre Nicaragua y Costa Rica, lo que pasa entre México y Estados Unidos, entre Guatemala y México, en fin, los países que hacen frontera. Perú y Chile, Perú, Bolivia, Bolivia. Y Venezuela y Colombia ahora después de la crisis de Venezuela. Y Venezuela y Colombia. O sea, eso es normal. Ahí no pasa nada. Lo que pasa es que el instrumento de la regularización es un instrumento de política permanente. Eso te iba a preguntar, igualmente, si esa va a ser una propuesta de ustedes como partido, tal vez retomar este tema de esta política de regularización. Pero es muy simple, que si no hay una política de regularización, ¿qué es lo que van a hacer? Explíquenme yo, ¿qué es lo que van a hacer? Porque la política de repatriación es también algo que lo han manejado pésimo. Yo fui director de migración del Partido de la Liberación Dominicana, fui su segundo director en la gestión 97-2000, y nosotros sacamos el tema de la repatriación de agenda
de inmediato, en el primer mes, porque yo le digo a ustedes, ¿quién ustedes creen que repatrió más? ¿Trump o Obama? Obama. ¿Y qué parece? Que fue Trump. Claro. Parecería que fue Trump. O sea, porque es que el ejercicio de repatriar no es un ejercicio de estarlo publicitando y haciendo alaraca y queriendo mostrar. Eso es todo lo contrario. Es tú hacer cumplir la ley. Y quizás, yo creo que aquí nadie ha repatriado más que el presidente Danilo Medina. No. Pero ¿por qué? Oye, Los oye, números sí, dicen lo contrario. Danilo. Los números dicen lo contrario. No. Se ha repatriado más. ¿Cuál es el número? Lo que está dando el gobierno ahora, que todo es Pero que el mil y gobierno pico. que da los números, los que están en el gobierno se lo dan. No, es que el gobierno está dando unos números Pero es que Danilo violó la ley, Danilo ¿Con Danilo qué? A ver. Medina violó la ley. A ver. Cuando emitió el decreto de que se prohibían las deportaciones. No, fíjate, porque estábamos ahí en una condición de excepción donde estábamos, el plan de regulación incluía justamente tratar de normalizar la situación. No se paró la repatriación, déjame decirte, no se paró, al revés. El gobierno que más repatriado fue el del presidente Danilo Medina. Sí. Las circunstancias eran diferentes porque la migración hoy es mayor. ¿Cómo es? Con un La país migración estable como el mío. desbordada hoy es mayor en estos últimos 5 o 6 años. Sí, y es menor la repatriación. ¿Es menor? Es menor la repatriación. Ahora lo que ha habido, miren, hasta ahora lo que ha habido mucho bulto. El gran problema que tenemos nosotros, mucho bulto. Todo eso que ustedes ven, que 1000 y cosas, etcétera, ¿y cuántos regresan inmediatamente? Si nominalmente están haciendo un negocio de eso. Danilo, Lo que nosotros necesitamos, miren, es darle un carácter de seriedad a esta parte. La repatriación hasta ahora ha sido mucho bulto, porque regresan inmediatamente, lo ven entrar de nuevo en la frontera, o sea, y tienen que pagar dinero, a veces en el camino incluso lo devuelven. Esa es la realidad. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Vuelvo y le digo, el tema de la repatriación, cuando contaba mi experiencia, nosotros lo sacamos, porque las repatriaciones no son diarias. ¿Por qué? Porque diarios entran y de manera irregular logran entrar de allá para acá. Y tú tienes que, los países que hacen frontera, tienen que repartir todos los días, no tienen que pedir permiso a nadie. Ese cuadro, porque Daniel, diario... No sé si lo puede ver, 276.830 Falso, ha repatriado el falso. gobierno. Y en el último gobierno de Danilo Medina se repatriaron 67.000, o sea. Óyeme, falso totalmente lo actual. Vuelvo y le digo, esos números corresponden a los números noticiosos, pero no corresponden con lo que están, sí, con lo que eso lo está dando la actual Dirección General de Migración, que respetamos sus declaraciones, pero no responden a la realidad de lo que se está haciendo hasta ahora. Vuelvo y le digo, uno de los problemas que hay que resolver con seriedad es que las repatriaciones se materialicen realmente. Cuando digo se materialicen, no solamente con el cumplimiento de lo que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ser así también, porque nos crea un problema internacional, es que hay que garantizar el no retorno, el control de esa frontera, que no hay control todavía en esa frontera. Pero se van a sentar a hablar en base a falsedad entonces, porque si el gobierno no está diciendo lo real del país, ¿cómo que ustedes se van a sentar a hablar de eso? Mira, nos estamos sentando a hablar con todo el propósito de lo que se dijo, de hacer una política migratoria en el que se contemplen las medidas que se vayan a cumplir. Porque ahora mismo estamos bien. O sea, tú sientes que están repatriando realmente. Tú sientes que no sea la publicidad y cuando tú salen a la luz pública cosas impactantes como, ¿verdad?, la mujer embarazada, etcétera. Tú piensas que eso es que se está repatriando, da la sensación. Vuelvo y te digo, es como cuando Obama y Trump, parecería que Trump repatrió más que Obama repatrió más. Danilo, Parecería que este gobierno repatrió más que el gobierno de Danilo, el gobierno del presidente Danilo repatrió más. Créeme que sí. Danilo, según usted, entonces, el plan de regulación que llevó a cabo Danilo Medina fue exitoso. Mira, fue el esfuerzo más serio que se ha hecho en República Dominicana por normalizar, porque hasta ese momento, ¿sabes lo que había? Nada, absolutamente nada. Entonces tú tienes el primer instrumento, el instrumento básico de una política migratoria, tiene que ser regularizar a los extranjeros, tiene que ser partir por ahí, hacer cumplir la ley, normalizar el estatus de ellos, darle un estatus. Y ahí hay un aspecto que tiene que ver con situaciones también económicas y social.
Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Eso no se puede ignorar, ¿de acuerdo? Porque eso tiene un impacto en la economía, en que mucha gente coma, que dependan de ahí, porque son empleados de las empresas que lo contratan. En fin, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Entonces, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es el mercado laboral. ¿Qué tiene que hacer una política migratoria? Proteger el mercado laboral dominicano y también proteger los sectores productivos. Hay sectores productivos que todos sabemos que se requiere mano de obra extranjera, que como el caso de la producción agrícola, ¿verdad? En varios rubros, y también la construcción. Entonces son dos elementos que están ahí. Ahora, tú no puedes, como hay ahora mismo, que sean los nacionales extranjeros los que estén como motoconchita, por ejemplo, ¿tú entiendes? Ese sector, es un sector informal, por ejemplo, por decirte, tú tienes que regular de ahí. Tú no puedes que en el turismo, por ejemplo, haya una cantidad más allá de lo que la ley permite. También cuando hay nacionales dominicanos que quieren, tú tienes que proteger el mercado laboral. Eso es una política migratoria que va dirigida a eso, porque la realidad es que van a haber nacionales extranjeros, no solo de Haití, sino de otros países, y de Haití más, porque es lo lógico que haya, pero regularizado. Ahora, aquí no debe haber nadie que no esté cumpliendo algún rol en ese contexto. Tú eres un hombre de Estado. La otra vez nos costó de la costilla del pueblo dominicano, de los impuestos nuestros, más de 2.000 millones, el plan de regularización. Mientras nosotros lo hacíamos gratis como Estado, el consulado haitiano le cobraba a sus nacionales por cualquier detalle administrativo. Ahora, ¿cómo tú crees que debería hacerse? ¿Pagar de nuevo nosotros o deben pagar los haitianos su proceso? Mira, es que los haitianos están dispuestos a pagar porque ellos pagan ahora mismo con esta repatriación. ¿Cuánto están pagando los haitianos? Y ahora, ¿quién se queda con ese dinero? Esa mafia, por decirte. ¿Quién se queda con ese dinero? Aquí una de las cosas el Estado no debe volver a hacer eso de pagarlo de nuestro dinero. Algún costo tendrá para el Estado y tiene que tenerlo, ¿tú entiendes? Porque regularizar al colombiano, regularizar al colombiano, norteamericano, etcétera, etcétera, tiene algún costo. Pero cuando hablamos del Estado parece un intangible que está en el aire flotando. El Estado somos nosotros. O sea, cuando decimos el Estado es de los impuestos de nosotros. Claro, sí, pero algún costo tendrá, pero evidentemente el beneficiario tiene que pagar. Y vuelvo y te digo, ahora mismo está pagando, pero ahora se queda en los bolsillos de militares, de funcionarios públicos, de gente que están en funciones que permiten el acceso. ¿Y qué te parece entonces la modificación de la ley? Aquí estuvo ayer el senador Antonio Marte. Sí. Aquí estuvo ayer Antonio Marte y nos dijo que la modificación de la ley de trata de personas y tráfico de seres humanos y demás fue aumentada el castigo a los funcionarios públicos en materia de 10, 15, 20 hasta 25 años. ¿Es correcto eso? Totalmente, totalmente. Todo tiene que ser mayor penalizado. El funcionario público, claro, porque es prácticamente imposible que haya acceso si no hay la participación de militares y funcionarios públicos. O sea, sin lugar a dudas, tiene que ser así. Y eso hay que reforzarlo todavía. Bueno, si tú vas a ser el asesor de Danilo Medina, en cómo va a llevar el tema. Hay una comisión. Escuchándote, si vas a ser uno de los principales asesores de Danilo Medina en materia de la presentación de posibles soluciones, Danilo va a ir con una lanza a esas reuniones del CES. Miren, no. ¿Quiénes integran la comisión? Se creó una comisión que está el presidente del partido, está el secretario general, estaba el difunto Roberto Marchena, están los vicepresidentes del partido, o sea, Temito Calmontaz, y está también Soraima Cuello también, está en esa comisión. ¿Y usted no está? Usted debe estar porque usted fue director de migración. Debió estar. Yo di mi opinión, y me invitaron también a la rueda de prensa en esa oportunidad. ¿Cuáles logros puede recibir el PLD en materia migratoria? Que ningún otro gobierno, o sea, fue el gobierno del PLD que empezó el primer esfuerzo serio en la República Dominicana que se ha hecho, es el plan de regularización, distinto a lo que se quería presentar, que es una campaña perversa, que el gobierno está detrás de ella, queriendo presentar como que eso fue un fracaso. Todo lo contrario, ese fue el esfuerzo más serio, porque hasta ese momento, señores, ¿qué era lo que había? Nada. Sencillamente aquí los haitianos estaban sin ningún tipo de documentación, sin nada. Nosotros con eso empezamos a documentar, obligados a sacar pasaporte. Fue el esfuerzo más serio. Y además, porque no podemos, señores, abusar, desinformar. ¿No? O sea,
Desde parte de la responsabilidad que tenemos todos, incluyéndolo ustedes, es informar bien. Y en ese caso, en lo que tiene que ver con política migratoria, no hay un instrumento más eficaz, en este caso, que la regularización. Hay que regularizar. Muy bien. Usted puede reforzar eso y mejorarlo y todo el asunto. Pero tiene que ser permanente. Ahora hay tecnología para hacerlo. Pero tiene que ser permanente. Ahora con la huella tú puedes crear un código. O sea, ahora tú puedes hacer muchas cosas que no se podían hacer en ese momento. por biometría, ¿verdad? Todo eso puede hacerse ahora, pero es regularizando. Lo otro es, lo de la comunidad internacional, eso está muy bien. Y lo otro es el sistema de consecuencias real que debe existir. Danilo. Con esos tres elementos, evidentemente, podemos nosotros avanzar en esa dirección. Danilo, hay que pasar al PLD. Estamos en el PLD. No, porque esto es política de Estado. Ahora vamos a la política interior del PLD. Vi que el Tribunal Superior Electoral, ante una demanda incoada por un miembro del PLD, llamaron a Francisco Javier García de que pudiera, el Tribunal Superior Electoral, de que pudiera estar violando la ley electoral. ¿Está violando la ley electoral Francisco Javier García con su inscripción? No, porque no es personal realmente. Lo que se está es el recurso que se elevó es tratando de anular el proceso que estamos haciendo dentro de la ley en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que se está tratando. Lo que estamos haciendo está dentro de la ley, de la iniciativa. Las consultas está dentro de la ley 3318, o sea, esa iniciativa que pongan. ¿Y por qué ese compañero hace eso contra su propio partido? Que no me acuerdo el nombre porque no lo conozco. Bueno, él evidentemente, que lo anima, eso se verá, eso no va a ser difícil de poderlo establecer, pero no está actuando en función de los intereses del partido. ¿Quién lo está empujando? Evidentemente. ¿Quién es? Que yo no me acuerdo el nombre, honestamente. ¿Cómo que se llama? ¿Eleuterio? Eleuterio Vargas, me parece. Parece, o sea, él no es conocido en el Eleuterio Abad, el miembro Eleuterio Abad, porque Vargas es el periodista. Sí, abogado. Eleuterio Abad es de la provincia de Monseñor Noel, recién miembro del Comité Central. Lo hicieron a recomendación, estaba en la cuota me parece en la cuota del Comité Político. Él es cercano a Abel Martínez, porque me dijeron eso, que él es una persona muy cercana a Abel Martínez. Yo no sé si están hablando mentira o están hablando por boca de ganso. No lo puedo establecer realmente esa parte, pero indudablemente que él y quien sea que esté en este caso tratando de impedir lo que hemos acordado como organización, como comité político, que se ratificará en la reunión del Comité Central el día 8 de junio, está conspirando contra los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Eso le merece una sanción? ¿Está establecido dentro de los estatutos? ¿Es una falta grave? Bueno, tiene mérito, pero él está haciendo un derecho constitucional y evidentemente tiene ese derecho de hacerlo. Evidentemente él puede estar equivocado porque lo que está haciendo es contrario a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Está haciendo un derecho constitucional. Lo que quiero decir que eso es evidentemente un esfuerzo de todas maneras en vano, porque el tribunal no puede disponer otra cosa que no sea respetar lo que hemos hecho, porque nosotros vamos a escoger nuestro candidato en el plazo que dice la ley, que es entre julio y octubre del 2027, pero ahora estamos haciendo un esfuerzo interno por ponernos de acuerdo con una figura que vaya, digamos, viéndose como el aspirante entre todos los que aspiran. ¿Cuántos candidatos ahora mismo, precandidatos tiene el PLD? Bueno, es que está abierto hasta el día 8 de junio. Está abierto. No lo sabemos que Francisco, no sabemos que hay otros que se inscribieron a varios, se inscribieron 3 más compañeros. ¿Quiénes son esos? Miembros como Central. Ni él lo conoce, ya tú puedes saber si van a parar ninguna. Pero Danilo, ustedes no han podido ponerse de acuerdo, ustedes no, más bien, esos candidatos, esas figuras que uno ya ha visto, Abel Martínez, la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, Charlie Mariotti y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya venció el primer plazo, donde se iban a poder inscribir, solamente fue Francisco Javier. Y ya estamos próximos al 8 y no hemos visto esa euforia que en un momento vimos, o la vez pasada cuando se eligió por consenso a Abel Martínez, que es lo que se ha dado ahora al interno, que no han logrado eso. La historia nunca se repite igual, eso es lo primero que te voy a decir, no se repite igual, o sea, son dinámicas distintas, son momentos diferentes, pero sobre todo el plazo está abierto. Hay quienes no lo hicieron en aquella oportunidad porque entendían que no era el momento y
justamente se ha extendido para que haya oportunidad. O sea, todo lo que tú mencionaste pueden perfectamente inscribirse. Sí, pero no lo vamos a hacer. No, porque no lo sabemos. No, Falta ¿no lo mucho han tiempo. Es que no lo van a hacer porque nadie está dispuesto a estar gastando cuarto, gastar pólvora en gas. No, pero ya él dijo que hay 3 personas inscritas. Yo creo que nosotros ¿Tú lo conoces? no pero debemos tiene que decirlo. decidir por ellos. O sea, vamos a dejar que, y ustedes lo pueden traer aquí. El candidato soy yo, todos. Francisco Javier, Danilo. No, yo no tengo candidato. En ¿Que no? En aquella oportunidad, no, déjame decir, no, en serio. Yo en aquella oportunidad apoyé y asumí a Margarita Claro. públicamente, pero en De esta hola. oportunidad yo aspiré a la Secretaría de Asuntos Electorales. Aquella vez lo era y pedí una licencia y renuncié a la misma. Y ahora he decidido participar en la organización del proceso. Creo que me necesita más el partido ahí, en esa parte de arbitraje. ¿Quién está como titular de la Secretaría de Asuntos Electorales? No estoy yo por eso. Entonces, Claro. Volvió a la claro, posición. entonces la Secretaría tiene un rol de arbitraje de alguna manera. Ah, pero Y, usted, claro. usted conoce claramente quiénes fueron las 3 personas que se inscribieron. No, porque si usted sigue como titular, ¿verdad? Me imagino porque que sí. Todavía no se ha creado la comisión con formalidad. Se creó una comisión de arbitraje Sí. que la compone el compañero Lidio, Alejandrina y el compañero Melanio. Melanio, que más bien es para organizar el proceso. Ahora, el día 8 de junio deberá escogerse ya la comisión. 8 de junio. El 8 de junio. Ah, pero estamos a 3 Pero por lo que te semanas. estoy diciendo, Sí, todavía sí, no sí, se sí, ponen sí. de acuerdo. Es lo Ahí que el- digo. bueno, yo creo que falta tiempo suficiente para que... Francisco Javier va a barrer con todo ahí. Pero No lo sabemos. Una pregunta que te hago. El lanzamiento con tanta anticipación de Francisco Javier García, un hombre que ha sido director de campaña de Leonel Fernández, de Danilo Medina, exitosísimo, que se conoce todo el país. Lo que uno ha tenido la impresión es de que quisieron lanzar primeramente a Francisco Javier para colocarlo como una figura única como candidato presidencial, porque uno no ve las luces y el potencial de nosotros para enfrentar a Francisco Javier. Francisco Javier es el candidato del PLD. Pero bueno, tú pareces militante. Está ahí. Pero déjame decirte, porque está haciendo una afirmación. En realidad hay que esperar los resultados. Yo qué te puedo decir como miembro del comité político y que jugaré mi rol como Hasta se sonrojó usted. Y lo que yo he visto en mi humilde experiencia siempre es que hay que esperar el resultado del proceso para ver. Eso sí. ¿Qué es lo que Sobre conviene? todo cuando todavía no sabemos cuántos van a ser los ¿Qué candidatos. conviene los ahora al aspirantes. PLD, la posición en la que está el gobierno, que se ha dicho que si no hay una unificación de la oposición es muy difícil que salga el partido de gobierno? ¿Qué es lo que le conviene al PLD en este momento? ¿Elegir ese candidato de consenso o mantenerse así trabajando todo de cara a llegar a los últimos días para elegir ya como debe hacerlo, como establece la ley, ese precandidato o ese candidato? Muy buena pregunta, porque en eso sí yo tengo posición, mi posición es firme. Nosotros somos de los que queremos, votamos y promovimos y defendemos que nosotros en marzo, en la fecha que se fijó, tenemos que tener ya el consenso de quién debe ser el aspirante, que presentemos para cuando llegue el momento, sin perjuicio de cualquiera que quiera aspirar internamente, incluyendo yo mismo si quisiera, participe cuando la ley dice. Pero en marzo del año que viene tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque el otro partido de oposición tiene su problema resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, su problema resuelto. El gobierno va a las finales como quiera, porque no importa quién sea, va a las finales, el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que tener ya quien haga el rol, ¿verdad? Y que se vea en la figura, que empiece a despertar esperanza. Tenemos que tenerlo definido para esa fecha, para poder competir con la ventaja que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre los demás partidos de oposición, que es el que puede hacer la oposición más efectiva. ¿Por qué? Porque le pregunto yo me respondo, por una razón sencilla, porque el esfuerzo que ha hecho este gobierno hasta la fecha, desde que entró y de antes de entrar, es de querer presentarse como que este gobierno, estos 5 años de gobierno, han superado al Partido de la Liberación Dominicana, y para eso se dedicó a perseguirlo, a desacreditarlo, a utilizar todo tipo de recursos. Los rendimientos de cuenta cada 27 de febrero van dirigidos a querer presentar que este gobierno ha sido mejor que el Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2019, perdón, Greiner.
Y yo le digo una cosa, se lo digo con mucha franqueza, ya lo dije en un programa anterior, si este gobierno hubiera logrado superar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo el del presidente Danilo Medina, que ese ha sido su esfuerzo, en por lo menos 3 cosas, cuáles sean las 3 cosas, si lo hubiera logrado el PLD estuviera liquidado, pero resulta que donde nosotros tuvimos éxito, que fue realmente en todo lo que fue transformar la República Dominicana en todos los reglones, en todos los órdenes, económico y social, esos 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, que fueron transformadores, este gobierno ha fracasado en todas las áreas, no lo supera en ninguna. Entonces nosotros somos que podemos demostrar que cuando el PLD gobernaba, el país vivía mejor. Lo podemos demostrar en cualquier renglón. Entonces, lo que podemos hacer oposición efectiva y que haremos es el PLD. Y es nuestra oportunidad. Y el beneficiario de la candidatura o la beneficiaria, ¿de acuerdo?, es montarse en eso y lo puede hacer con números precisos. Cuando aquí hablamos de electricidad, dejamos el país sin, sin apagones. Aquí volvieron programas de apagones que tuvieron que quitarlo rápidamente cuando les dijimos, bueno, ellos que respondan. El mismo, sí, aquí estuvo Bichara y estableció y lo explicó. Con claridad pero si tú te miras la seguridad, tenemos el 911. Si tú te vas a la parte de educación, lo que hicimos nosotros fue que construimos más aulas que todos los gobiernos juntos de la Fundación de la República hasta el 2012. Si tú te vas a salud, realmente nosotros los almacenes que eran almacenes de enfermos, los hospitales, los convertimos realmente en prácticamente hoteles. O sea, que fue lo que hizo que no colapsara. Danilo, si te vas al campo, nosotros logramos que el 88% de lo que nosotros consumíamos lo producíamos aquí. Todo eso se ha deteriorado. Entonces, nosotros somos los que podemos demostrar que cuando el PLD gobernaba vivíamos mejor. Mira, una cosa, ¿qué puede pasar a lo interno del PLD si los compañeros Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Charlie Mariotti y demás, el hijo de Felucho, ¿cómo se llama? ¿Y es que Charlie Mariotti? Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, bueno, ahí está una portada donde está más o menos Juan Ariel Jiménez también y Abel Martínez. Si ellos no se dijeran, si ellos se decidieran, no, Andrés Navarro no tiene eso. No, Andrés no. Salió de eso. No, hombre, no. Andrés Navarro es un hombre muy inteligente. ¿Qué pasa? No, Andrés no. Si se decidieran, no va a tirar, porque lo dijo en el comité político. ¿Qué puede pasar, Danilo? Tú eres un zorro viejo, te sabes todas. No, el zorro te lo acepto. Mira, ¿qué puede pasar si esos compañeros no se inscriben? ¿Qué puede pasar al interior del PLD? Si deciden, nos rebelamos, no nos inscribimos. No, mira, déjame decirte, el caso de Juan Ariel ya dijo que no lo iba a hacer. Que no lo iba a hacer. Él cuestionó el tema de la fecha y sugirió otra fecha. Y además tiene un interés y mostró interés en incluso ser parte de la comisión de arbitraje. O sea que él escribió ahí, hizo una serie de consideraciones. Después los demás compañeros valiosos que mencionaste están en el plazo de poderlo hacer. Nosotros creemos que... La pregunta es si deciden, si no se inscriben, ¿qué pasa? Bueno, que yo no puedo suponer esa parte porque es una decisión de ellos y quizás pero es una posibilidad, Danilo. Yo voy a decir, miren, Abel habló, por ejemplo, y dijo, manifestó interés y puso una serie de condiciones, pero manifestó interés. Francisco Domínguez también habló y también manifestó interés. El compañero Charlie habló y también reiteró que tiene interés. O sea que yo tengo la expectativa de que ellos puedan... ¿Cómo está la estructura del PLD finalmente? ¿Cómo está la estructura del PLD a nivel nacional? Esa es la mejor pregunta que se ha hecho en este programa. Sólida. Sí, porque está sólida. Porque estamos empezando... Justo en este momento estamos empezando lo que es la implementación de la línea organizativa y electoral, que va a ser justamente relanzar esta maquinaria electoral que el partido ha mostrado en los procesos electorales que ha ganado. Estamos trabajando en eso. Gracias, justamente Danilo. En ahora. Gracias, Danilo. Danilo Díaz. ¿Están ustedes de acuerdo con el formato que lleva la nueva cédula? Tú que eres miembro de Mira, yo creo que es un esfuerzo serio que la Junta Central Electoral ha venido haciendo, porque visitó los partidos políticos, la presentó y nos explicó, y me parece que cumple con, ¿verdad? ¿Debe ser auditado el padrón y el registro civil antes de emitirla? Ambos siempre tienen que estar objeto de... Pero antes de emitir esa cédula, ¿debe ser auditado el padrón?
El padrón y el registro. Yo creo que debe haber un acompañamiento de los partidos al proceso de renovación de la cédula. ¿No tiene que ser auditado el registro civil? El registro civil, yo creo que debe ser supervisado, vuelvo y te digo, la implementación del cambio, porque ahí es que está el riesgo en que le puedan otorgar la identidad a personas en el cambio que no son quienes dicen ser. ¿Debe ser auditado el registro civil? El registro civil, vuelvo y te digo, creo que lo que debe haber, porque el registro civil ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho desde cuando se contrató. Pero no se va a eliminar, es auditar, porque hay mucha gente ahí que se murieron, otros que Una depuración. La Junta Central Electoral siempre le remite a los partidos la cancelación, el que muere, el que fallece, el diferente estatus que están y los que están hábiles para votar. Los partidos tenemos instrumentos para poder nosotros justamente hacer nuestra propia validación y nosotros la hacemos, nosotros hacemos la tarea. Muchas gracias. Yo sí creo Perdón, José Tomás, que el proceso de renovación tiene que ser un proceso que los partidos tienen que acompañar, es la garantía. Esa es acompañar ese proceso. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Gracias por compartir. Está abierto este espacio en todo lo que sea necesario. No, lo felicito, de verdad, a este Dream Team de la mañana. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve, como le decíamos, con la segunda entrevista central nuestra. Él es un empresario de transporte, es un sindicalista y un agitador consuetudinario. Juan Ubiere. Seguimos en Matutino Su Mundo, hoy en una entrega con un gran invitado en esta segunda entrega de la entrevista central del día de este matutino, con un hombre que tiene una larga trayectoria de trabajo social, comunitario, político y de rebeldía frente al poder. Juan Ubiere, buenos días. Buenos días, gracias Graeme, gracias a todos ustedes. Las damas tenían que traerle 2 buqués de flores. Ay, Dios mío. Mándalo conmigo. Bueno, Juan, qué bueno tenerte aquí por primera vez en esta etapa del matutino. Vamos a ver, Juan, inmediatamente, ¿a qué has convocado a paro, a huelga y cuáles son las razones, los motivos? Nosotros no convocamos a paro, ni a paro ni a huelga. Nosotros convocamos a 2 marchas paralelas para el día de hoy y Antonio pues convocó a una huelga nacional que creo que la desmontó. Antonio Marte, sí. Cosa que respetamos. En el caso nuestro, ayer hubo una conversación con José Ignacio Paliza de cara a buscar solución, a comenzar desde ayer mismo a buscar solución a uno de los 5 puntos que estamos planteando y dejar una mesa para pronto plazo para trabajar lo que tiene que ver con el bono gas, los corredores y sus deudas, que son 2, Máximo Gómez y Charles de Gaulle, y lo que tiene que ver con las pensiones de los choferes, que por primera vez nos enteramos que ya no están en la caja de pensiones, aun cuando la ley 6317 consignó que iban para allá los fondos de la caja de pensiones. Igual también, pues, parece que quien está manejando lo que es el bono gas tiene que ver, el bono gas es para los carros y las guaguas pequeñas. Quien maneja eso, nos enteramos también antes de ayer, que era en el plan social, creo que Gloria Reyes, y entonces le solicitamos a Paliza ayer, cuando tuvimos una breve conversación, que ayudara a esa parte. Nosotros tenemos una asamblea ahorita, a las 10, tan pronto salga de aquí, para, vista la apertura que ha habido, que le agradecemos a Paliza y a otros funcionarios, pero se tomó la distinción de comunicárnoslo, qué haremos hoy o no haremos, pero sí queda abierto algo importante. Hay 4 puntos que son innegociables.
Don Juan. Pero nosotros no hemos convocado a huelga por un problema sencillo. El que convoca una huelga tiene un cartucho y cuando lo disparó o se sube a la montaña o hace otra cosa. Y nosotros, nuestro plan de lucha consistía y consistirá, si no hay soluciones, en una marcha día por día o en 2 marchas en paralelo, día por día, que durarán 40 a 80 días. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo arranca la primera marcha? No, debió arrancar hoy. Sí. Por lo que le estoy explicando, vamos a discutirlo ahorita y entonces es como una especie de... De tregua, ¿verdad? No, de tregua por el día de hoy, porque lo cortés no quita lo valiente. Además, y segundo lugar, porque lo otro te mantiene en una movilización permanente y no en una huelga de un solo día, que después no tiene nada que hacer. Parece que fue muy bueno lo que dijo José Ignacio Paliza ayer. Bueno, conversamos, ya más tarde le informaré a todo el país para no matar la noticia. No, pero quisiéramos saber a qué acordaron, por qué no hicieron la paralización que estaba destinada para hoy. No, nosotros no teníamos paralización. Eso es Antonio Marte que se inventó que tenía un paro nacional. Pero dijo que estaba de acuerdo, que usted también estaba de acuerdo con esa paralización. Ahora me entero que usted lo O dice. sea, ayer estuvo con nosotros y él dio esas declaraciones Sí, en este matutino. Pero yo, lamentablemente, yo me levanto muy tarde, porque me acuesto a las 5 de la mañana, y entonces yo no vi ese programa, pero Antonio y yo no hemos coordinado eso. Lo que pasa es que ellos en un momento anunciaron que iban a aumentar el pasaje y nosotros dijimos que no. Sí. El pueblo no iba a aguantar el aumento de pasaje y dijimos lo que íbamos a hacer. Okay. Y ellos decidieron entonces apoyar eso, pero no hemos conversado sobre eso. De todas maneras, es la decisión que ellos tienen y la saludamos o la respetamos. Usted dijo que hablaron con José Ignacio Paliza, puntos importantes, En mi caso. como el bono gas, por ejemplo. ¿Fue en su casa la reunión? No. Okay, en su caso, o en su caso. El bono gas, el tema de los corredores, las La pensiones. deuda de los corredores, Ajá. Máximo Gómez, la deuda del corredor Charles de Gaulle, que yo aquí, cuando no era esto, así como están ahora, tan elegante, Allá arriba. sí, lo planteé con mucha claridad y es un tema pendiente para el presidente, para el ministro de Hacienda y para otros funcionarios y tal vez para la vicepresidenta, que es la única que ha dicho en el gobierno. Tenemos un crecimiento de un 5% en promedio durante 50 años, un crecimiento económico y cero distribución. Nos toca distribuir, dijo la vicepresidenta, parece que entiende más que otros, porque mientras hay crecimiento económico, no hay crecimiento, no hay desarrollo humano. ¿Cuál es la deuda que tienen entonces? Esos son sus corredores. En uno son 160 millones de pesos. ¿En cuál? Y en Máximo Gómez, que viene desde hace tiempo, pero que el presidente Luis Abinader se comprometió con los compañeros a resolver ese problema en el 20 y después otra vez. ¿Y el de la Charles? Y el de la Charles es más reciente porque ese fue en este gobierno, no en este periodo, pero sí en el 22-23. Y entonces han despojado a los compañeros de lo que era su propiedad para entregárselo a 4 o 5 gente. ¿Pero cuánto es la deuda? Eso anda cerca de los 150 millones de pesos. 150. 250. 250. ¿Y la Charles de Gaulle? Sí, hay más que deuda, ahí lo que hay es estafa, robo. El tema del bono gas. ¿Digo robo? Sí, digo, que están robando ahí. Ahora, Sí, ¿y por yo qué? dije estafa y robo. El robo por Estafa qué? y robo. Robo porque Sí, porque a los que eran miembros y son socios de ahí, gente que tenía acciones, que nosotros en un momento las criticamos, porque lo que era de un conjunto, y le agradezco a un funcionario que no voy a mencionar su nombre, me dijo, nos equivocamos en no conocer lo que era la economía subterránea. Esa economía subterránea de todos esos choferes que vivían de ese corredor, los sacan
y le entregan el corredor a 7 personas. Y después de las 7 se muere uno, bueno, que Dios lo tenga en su justo lugar, y excluyen a otros. Y quedan con 4 gente esas personas, más los que estén detrás, que yo no sé quiénes son, y no me interesa saberlo, solamente quiero que le cumplan a los compañeros. Ese corredor lo tiene Mochotrán ahora mismo, la gente de Cambita y compañía. Y los que están detrás de ellos. Cambita murió, vamos a dejarlo tranquilo ya, que descanse en paz. Hay gente que cuando va para el cielo se lleva 2 árganas. 2 mortajas. Sí, sí. 2 mortajas. Sí, para llevarse a los cuartos. Ajá. Es igual que mucha gente que pelea por mucha tierra, pero no va a pelear por la tierra del cementerio. Juan, se ha denunciado con el tema del bono gas de que siguen dándoselo a personas que no son transportistas y que se están beneficiando de esto. ¿Esa es la realidad? Bueno, cuando el PLD se lo entregaban a muchos que no eran transportistas. Yo lo denuncié en su momento y ahora otra vez. Y ahora nosotros han hecho 20 levantamientos en este gobierno y la situación sigue igual. Parece que lo están dando a los compañeros del gobierno, amigos o allegados. Y en el caso de las pensiones, mira, a mí me Pero antes de ir para las pensiones, porque te voy a dar un dato que reveló aquí ayer Antonio Marte, una cifra específica. Pero antes de eso, ¿de cuánto es el volumen en millones de pesos del bono gas? ¿De qué se desprende el gobierno en eso? El bono gas, cuando la primera administración del PRM, que estaba Rafael Arias, nos dijo que andaba por unos 20 millones, después fue bajando y andaba por los 13 millones de pesos, más o menos, mensuales. Mensuales. Ese es el dato que nosotros manejamos porque nunca nos dieron por escrito. Es decir, que al año sobrepasa a unos 150 millones de pesos al año. Mucho más de ahí, sí. ¿Y cómo que se maneja eso? O sea, lo yo que no dice sé Max. cómo ellos lo están manejando. Yo sé antes que con una tarjeta de uno de los bancos que participan, más reserva, excúsenme la... No se preocupe. Y otros bancos, usted tiene una tarjeta y cada mes retira o en la estación de combustible, pues pasa la tarjeta y le echan el gas en este caso. ¿Y Fenatra no participa? No, Fenatrano no, porque eso es un problema individual a cada chofer y lo que nosotros hacemos es remitir los listados que nunca llegan a procesarlos, porque nosotros no caemos muy bien. Como yo, hay cosas que he oído muy contestatario, ¿verdad? Y eso a mucha gente no le gusta, que uno sea contestatario. Decir, por ejemplo, que el problema haitiano, que conozco bien la posición que ustedes tienen y sobre todo usted. Yo. Sí. Sí, yo tengo una posición respecto de eso, sí. Sí, ¿no? Y que yo la respeto porque... Pero, mientras no ataquemos la raíz, no se va a resolver el problema. Eso estamos de acuerdo también. ¿Cuál es la raíz? La raíz se llama que mientras tú no ataques a lo que Estados Unidos, aunque después reculó, y Canadá dijeron que eran los que mandaban las armas y el dinero de la República Dominicana para Haití, para las pandillas haitianas, para que junto con George Soros, le agrego yo, y sus revoluciones de colores, le agrego yo, se produzca en cualquier momento una avalancha de 400,000 haitianos para República Dominicana, desesperados, y yo quiero saber quién lo va a enfrentar, si va a venir George Soros a enfrentarlo. ¿Cuál es el papel de George Soros que baila tanto en esto? Bueno, porque el papel de George Soros es terminar parte de la humanidad, que se casen hombre con hombre, y yo respeto a los hombres que les gustan los hombres, y respeto a las mujeres que no quieren tener hijos, aunque los quieran adoptar unos u otros, pero ese es el papel, entre otras cosas. Sí. El papel de George Soros es terminar en lo posible, disminuir. Él dice que en el mundo hay demasiada gente. La gente que hay en el mundo cabe en México.
o en California. Pero, ¿y qué tiene que ver Yo Soros con la postura nuestra y el tema haitiano? Bueno, porque Yo Soros es parte de lo que es la élite mundial, que controla todo lo que tiene que ver con todos los grandes magnates de andar creándole problemas al mundo junto con los demócratas de Estados Unidos. Y mira que los demócratas son los demócratas, pero fueron los que han armado muchas guerras, como la de Libia, como la de Irak en parte, y la del Maidán en Ucrania, que tumbaron a Johnny Collins. ¿Y la intervención en nuestro país? Aparte de las dos intervenciones Sí. en nuestro país y la intervención en 1900, un año antes o un año después en Haití, y bien que está Haití con ese proceso, porque es caotizar el mundo y caotizar Haití para que nunca salga de eso. Y Haití tiene dos vías para lo que es como espacio vital: el mar, para que se tiren todo por ahí, o República Dominicana. Y entonces es un problema de nosotros. ¿Va a venir los Estados Unidos a salvarlo? A los Estados Unidos no le importa eso. ¿Y cómo podemos hacer eso, Juan? Sencillamente, y no tan sencillamente. Primero porque allá, de aquel lado, hay un grupo ideologizado que no es el pueblo haitiano, en su mayoría, con odio hacia la República Dominicana, pero son grupos siempre generalmente minoritarios. Pero es sencillo. Cuando Haití era quien producía el 30% de la economía mundial, de la economía del PIB de Francia, Haití, cuando los hombres duraban 8 años trabajando de vida, que lo traían como esclavos allá, con quien comercializaba mucho era con Haití. Y había una simbiosis en términos de no una simbiosis, sino un trasiego permanente. Cuando eso desapareció con la revolución haitiana, su independencia, una independencia de negros, contagiaba que aunque Francia alegaba los derechos humanos con su revolución social francesa, a los haitianos se los negó. Y encima de eso le colocó aquel impuesto de 150 millones de francos, todos los millones del mundo que terminaron de pagarlo. Pero de eso hace 221 años, Juan. Y Haití sigue con un alarido internacional de que le robaron sus maderas preciosas. Es verdad, pero en 220 años no han podido sembrar una mate javilla. No, antes por eso. Hay que justificarle todo a Haití. Han sido depredadores mejor. No, yo no le justifico nada a nadie. Ahora, recuerda dos cosas, pero yo supongo que estaba muy pequeño. ¿Quién? El caso tuyo. Pequeño en el sentido de edad, sí, porque no ha variado mucho. Sí. Aquí se dejó de usar leña cuando en el 60, por los 60 por ahí, 70, se implementó un programa de sustitución del uso de la leña por el gas propano y lo regalaban con el tanque, la estufita y el gas. Muy bien. Y yo fui parte de ese programa desde el punto de vista porque yo trabajaba en una empresa que lo instalaba. Yo era instalador de gas propano. Allá en Vallaguana. En Vallaguana. Sí. La familia de Ruskin. Con Ruskin Pimentel, Sí. que fue quien llevó, sirvió de canal para eso, no por las razones que él hiciera, que los vínculos que él tuviera. Y entonces la gente pues comenzó. Segundo lugar, en este país se implementó un programa que se llamó la Alianza para el Progreso, el Plan Pro Familia de contención de las mujeres para que no parieran mucho, y en Haití nunca se implementó. ¿Por qué razón? Hay que preguntarse eso. Para contener nuestra población, tal vez de un proyecto bien manejado, pero mientras más pobre es la gente, más muchachos pare, porque los muchachos son los que mantienen a los viejos cuando se ponen viejos, y aquí era así también. Y entonces, a mayor estatus, por ejemplo, ustedes las damas y ustedes también,
se va conteniendo porque hay más trabajo. Bueno, en Haití se ha implementado algún plan de pro familia. No. No. En Haití lo que se ha implementado es tengan más muchachos y ahorita van a ser 20 millones de haitianos y nosotros seremos 7 millones o 6 millones. Y entonces en Haití, Hincha o Juana Méndez u otros poblados que Trujillo se los regaló a los haitianos, era porque ya estaban poblados. Sí. Y Pedernales hoy está despoblado prácticamente. Y eso responde a un plan, Juan. Sí, eso responde a un plan del caos de mantener, porque Haití no es De organismos internacionales. Sí, de los organismos. Ahí está Francia, ahí está el CUAP, ahí está Francia, ahí está Canadá, ahí está Estados Unidos y de Chepa Inglaterra. Que todos se aliaron para... Ustedes deben saber que a Haití nadie le reconoció su independencia. Claro. Nadie, hasta que no le pagaron y reconocieron la deuda frente a Francia. Y todo eso responde a un plan, el plan del caos. No es verdad que Haití es un país que no tiene gobierno, ni tiene Estado. No. ¿Ya dónde está eso? En las pandillas que lo dirigen y en los que financian a las pandillas que lo dirigen, que son los dueños del gran capital, los más ricos de Haití, los más ricos parte de los ricos de este país, que son haitianos, son israelíes, son norteamericanos, y que Estados Unidos y Canadá le ¿Tú puso... conoces al empresario Bulus? Bulu no, es Viallo que llama. ¿Y a Bulus? Ese es otro también, pero yo... Pero yo Ovidio. ¿Eh? Ovidio. Es la misma cosa. Pero vamos a ver, ¿cuáles son más poderosos aquí? Porque una de las cosas que se está planteando en este nuevo plan de que se reunieron los 4 presidentes Que sería ayer. bueno conocer la valoración de ese Sí. encuentro de Sí, ayer. esos 4 presidentes tienen 49 años, entre sus partidos tienen 49 años dirigiendo el país. Y aparte de los junto con Balaguer, o sea, Sí. el PLD 24, ¿verdad? 20. ¿Sirve de algo esa reunión que se produjo ayer? Mira, pudiera servir de mucho. Simplemente hay que decirle como Putin le dijo a los aristócratas multimillonarios cuando la Unión Soviética fue destruida y los reunió a todos. Le dijo, ustedes ya han ganado demasiado, ustedes lo quieren todo para ustedes, ustedes no invierten en este país para el crecimiento de la población. Hay 2 cosas que hacer. O ustedes invierten para que este país se desarrolle, o el Estado asume sus empresas. Y cuando le pasó el papel, el documento, le dijo, ¿firmaron todos? Sí. Y le dijo, ¿usted firmó? Sí. Y dijo, yo no veo su firma aquí. Y fue y firmó. Ustedes conocen en cuáles condiciones quedó la Unión Soviética, ya que era la Federación Rusa. Sí, cuando se desmembró. Cuando se desmembró y la desmembraron. Sí. Fue un plan, es un plan igualito. En Haití hay 37 madrazas, que no es igual a 37 mezquitas. 37 iglesias es una cosa para rezar. Ahora, madrazas son para orientar e ideologizar. ¿Y contra quién van a ideologizar? Sí. Financiada por Arabia Saudita y por otros países. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el Contra vecino. República Dominicana y posiblemente contra otros países del área del Caribe, porque no olvidemos lo que ha escrito Juan Bosch de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. Sí. O sea, es un estrecho estratégico para Europa, Estados Unidos. Entonces, 37 madrazas especializadas en adoctrinar y a lo mejor con todos los cuartos que tienen ellos, ayudando a los pobres a comer en lo que puedan, van ganando adeptos. Y si no, recordemos que aquí antes, 2006, 2007, yo lo viví en Monte Plata. Los haitianos eran la base de las iglesias evangélicas y parte de las iglesias católicas. Eran buenos.
porque constituían un factor humano para buscar recursos internacionales. Le conseguían vida, le daban ropa. Esto no es bueno decirlo mucho porque a la gente le gusta oír esto. Entonces, hoy no. Gente que fue, que estuvo en eso, que fueron, por ejemplo, voceros de Maduro aquí, le hacían todas sus relaciones públicas, le ganaban su dinero, supongo, es un derecho. Bueno, hoy son enemigos de Maduro. Yo sigo siendo amigo de Maduro y nunca lo he visto y nunca recibí un chele. Bueno, decía el ministro de Defensa hace alrededor de unos 3 meses que la frontera estaba protegida en un 100%. Y el presidente Luis Abinader también estaba hablando de lo exitoso que ha sido el plan de repatriación que se han estado llevando a cabo en el país. Y yo me pregunto, y también le pregunto a usted, ¿por qué entonces, si la frontera está salvaguardada, si hay un muro que se está construyendo, ¿verdad?, para reforzamiento, ¿por qué se está reforzando ese muro? O sea, se está construyendo unos 14 kilómetros de más, ¿verdad? ¿Y por qué hay tantos haitianos? O sea, ¿por qué nosotros tenemos tantos nacionales indocumentados aquí en el país? Mira, Domingo Brito y yo tenemos unos vínculos de amistad en la lejanía. Él que escribió esto, Los motivos del lobo. Francisco Domínguez Brito, estuvo aquí presentándolo. Sí. Oye bien, Sí. hay una parte dedicada a Haití, que es bueno que los dominicanos la lean. Haití no tiene agua y no hay proyecto para del mar sacarle la sal al agua y que tenga agua. La capital haitiana, 80% no tiene agua. Aquí nos gusta vivir inventando y fantaseando. Antes mandar un guardia a la frontera o un funcionario era un castigo. Ahora no. Ahora es un privilegio. Antes no venían guaguas con aire acondicionado y no de empresas, sino guaguas protegidas por militares, con coroneles y gente que era coronel o que era capitán, con aire acondicionado para los hoteles, con jóvenes que hablan 3 y 4 idiomas, para que trabajen 2 meses y 28 días y no ganen prestaciones laborales. Es un plan que ha habido. Y además, si está tan protegida, pero la frontera de Estados Unidos con México, la cruzan, por Dios, menos ese chinchorro que están haciendo ahí, porque yo lo he visto. Eso no es un muro que además le regalamos 4.000 kilómetros más. Un niño con un alicate lo abre esa verjita. Eso. Además, el lago Azuay, 4 kilómetros que teníamos, propiedad de los dominicanos, queda ahora propiedad del pueblo haitiano. Ya No, por pero ahí le voy a regalar una parte. Eso es tan grave, Juan, que la gente casi no lo sabe, pero uno se lo tiene que decir, que nosotros, diferentes gobiernos, le ha cedido por ocupación haitiana casi el tamaño de Puerto Rico. Hemos perdido a lo largo de la historia. Así es. Y si seguimos de la manera que seguimos, seguiremos perdiendo más. Mira, pero hay un tema, Hay dos Juan. maneras pedernales, salvo que desarrollen Bahía de las Águilas y Pedernales. ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuánta gente sale en diario? Nosotros tenemos las estadísticas. ¿Cuántos salen de Independencia? ¿Cuántos salen de Elías Piña? Todo el que puede salir, sale, y sobre todo los jóvenes que han estudiado. ¿Quién va a vivir en esa pobreza extrema? Entonces se van a ocupar ahí, van a ocuparla por default, digamos, por gravedad. Por naturaleza. Los haitianos. Sin tirar un tiro. Juan, el peaje de Villa Altagracia, no te hemos visto, al menos yo no te he visto, este tema de ese mover ese peaje hacia el kilómetro que lo han puesto ahora, creo que es el 32. El 32, ajá. ¿Cuál es la posición de Fenatrano? Nosotros, y yo, fue contigo que yo hablé por teléfono en una entrevista que me hiciste. Escúchame, estoy contigo así, pero... Yo somos hermanos y camaradas. sí, gracias, sí. Yo hablé contigo y di datos
dije, el gobierno recauda tanto, ahora va a recaudar el doble. Y todas las bocinas y las no bocinas, el presidente convocó a Delirne Asunción al Palacio y Delirne Asunción dijo que era algo como revaluando por la función del dólar y eso. Ah, sí, sí. Y todo el compensación. Y en este país me cayó todo el mundo encima. El único que dio número, tú lo recuerdas, Graimer, número tanto. El único fui yo. ¿Cuáles son esos números de lo que recaudan los peajes? Los que en ese momento recaudaban, creo que era 60 mil millones o algo así. Sé que iban a recaudar el doble. Pero lo dije año por año, hablando con Graimer. Sí, pero esos 60 mil millones en promedio era antes de aumentar el doble. Sí, antes de. Y entonces yo dije, va a aumentar a tanto. Y ya el peaje de Villa Altagracia. No, de la autovía de Samaná, Sí. voy a poner un ejemplo. Sí. La vía peor de este país, con los peajes más caros del mundo de este país. Pero todos dijeron, no se deje chantajear al presidente. Yo me caracterizaba por nunca joder con ningún, excúsenme la palabra. Bien dicho. De yo planteo lo que creo y yo no chantajeo al presidente ni a nadie. Ahora, sobre Villa Altagracia, si yo dije eso aquella vez y todo el mundo, entonces dijeron, vamos después con el de Villa Altagracia, con ese y con los de Villa, vamos a reunirnos con la red vial, que son los del fideicomiso que cobran los peajes. Sí. Y vamos a crearle un carril exclusivo a los transportistas. ¿Lo han creado? No han creado nada. Villa Altagracia pasó lo mismo ahora, que estaba en Pedro Brán, lo llevaron allá. Villa Altagracia es un dormitorio de la capital. Es como Jaina. Ok, Claro. una cosa, porque Antonio Marte planteó aquí ayer que se pudiera ponerle un código, una identificación, algo a los transportistas de Villa Altagracia para que paguen una sola vuelta, que esa es una de las soluciones que él plantea. El problema no es simplemente los transportistas. En Villa Altagracia viven muchos no, pero él se refería en general. allá vive mucha gente que tiene carro y viene todos los días a trabajar a la capital porque es más barato una casa, todo un conjunto de cosas, le sale más económico. ¿Cuál sería la solución, según Bueno, Juan Uguera? que no puede ser un problema para 10 transportistas. ¿Cuál sería la solución? La solución es esa misma, que abra un carril exclusivo para la gente o que ponga el peaje más para allá, porque es que Ya no lo pueden hacer, Juan. Va a llegar Lo van a abonado. poner en La Vega y entonces la protesta va a venir en La Vega. Bueno, lo que costó hacer ese ya peaje. ya en La Vega lo quitaron, lo tumbaron, en La Vega lo quitaron. El de La Vega Santiago. Sí, porque muchos joder empreña, es Claro. la palabra. O sea, Pero Villa no pagaba antes, Villa pagaba. Lo que no sería bueno mantener tal vez el mismo precio, no sería esto una solución, porque antes igual lo pagaban. bueno, hubiera mantenido el mismo precio y las mismas condiciones en que se encuentra la Duarte, que es muy buena que está en su construcción, con lo cual todos los peajes, ¿verdad? Es la mejor carretera de este país. Que Pero no tú estás sirve. siendo sarcástico, ¿verdad? Obviamente. Porque no sirve. Entonces, y el otro peaje que lo pagamos completo, que nos quedaban como 15 años para pagarlo, se lo pagamos por adelantado, salieron ganando, y el Manuel que Finalmente, Juan, entonces, lo de la marcha. Los guardias de que todo eso está seguro. No, hombre, señor ministro, Juan, discúlpeme. Juan, la reunión, entonces, tú tienes asamblea hoy Sí, ahorita. a las 10 de la A mañana. las 10 de la mañana. ¿Con quién es la asamblea? Con los miembros de FENATRAN. Ok, ¿y qué se va a tratar ahí? Ahí, lo que discutimos con Paliza. Pues yo tengo Tú le vas a llevar lo que planteó Paliza. Sí, correcto. Y dinos algo que planteó Paliza. Que consideráramos que ya se iba a comenzar desde ayer a comenzar a resolver problemas y que nos sentáramos a seguir dialogando para en un breve plazo darle salida a los demás temas. O sea, que Paliza te ofreció soluciones. Puntual. Planteó soluciones. Y Y yo le agregué, y usted no puede agregar a la vicepresidenta por delegación del presidente, lógicamente.
si es que el presidente lo decide. O sea, ¿le van a entregar los bonos gas a ustedes? No. A mí no tienen que entregarme ningún bono gas porque Sí, pero para sus dirigentes. pero para los compañeros vamos a luchar para que le entreguen el bono gas. Usted hablaba ahorita y rápidamente, porque ya estamos finalizando, sobre la ley 63-17, Sí. esa es la del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Así es. La ley de la Caja del Seguro, del antiguo Seguro Social, Así es. es la ley 1896. Y la pasaron, se eliminó. Pero los derechos adquiridos quedan en la 379-81. O sea que pueden ustedes hacer su solicitud a aquellos Para que pensiones. cotizaron para las pensiones. Una ley de Sí, reparto. pero Sí, han sistema de mencionado- reparto. Pero no han pensionado ninguno. Bueno, Antonio pero Marte tiene que dijo hacer el aquí, proceso. tú ratificas esa ¿Lo cifra. hicieron? Perdóname, Juan, tú ratificas la cifra de más de 40.000 choferes que están de pensión. Yo no voy a especular. Yo sé que de los que son de nosotros, en el Gran Santo Domingo, Santiago y otra gente, el 80% no tiene. ¿Cuánto sería el 80? El 80% son muchos. Nosotros en el Gran Santo Domingo posiblemente manejamos, según el BID, más del 80 al 70% de la transportación. Y no estamos en la diversidad, sin el motoconcho, que es un tema que debíamos ver un día, que van a poner multa y ver cuánto le cuesta al país un accidentado, un muerto de 18 a 35 años, y cuánto le cuestan los colaterales, los de ya minusválidos y sus familiares. Gracias Juan. Gracias Juan por acompañarnos en este jueves, en esta tremenda entrevista. Esperamos que tengas suerte en tus planteamientos frente a la Asamblea en el día de hoy y que la postura de Paliza se cumpla. No, y esperamos que el presidente le diga, y los presidentes, porque como están juntos ya, le diga, Villo, o usted invierte su cuarto aquí, o usted se va de este país, como le dijo Putin a los empresarios. Gracias. Nos vemos mañana. Tenemos otro encuentro más aquí en Matutino Su Mundo.